Muy buenos días. Desde la Ecoiglesia Gente para Servir, le damos la bienvenida a este tiempo de devocional. Hoy, 27 de agosto de 2021. Los invito para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Juan capítulo 8, versículos 31 al 59, el primer libro de Crónicas, capítulos 25 y 26, y Zacarías, capítulo 12. Los dos libros de Crónicas, tanto el primero como el segundo, retoman la historia que ya los dos libros de Samuel y de Reyes nos habían contado. El relato de los acontecimientos y de los hechos, como crónicas con detalles, con datos, con números, con nombres que nos van recordando los distintos momentos de la historia del pueblo de Israel. Pero más allá de los nombres, de los números, de los lugares, de los datos, hay lecciones espirituales detrás de estas crónicas, redactadas en la Escritura. Por ejemplo, hoy vamos a reflexionar sobre los capítulos 25 y 26 del primer libro de Crónicas, donde vemos cómo el rey David le dio un orden a las actividades del templo y especialmente para el culto y la oración, y de los porteros y oficiales. Este capítulo 25 del primer libro de Crónicas nos muestra una organización de instrucción de músicos y cantores para el cuidado del templo y para oración y servicio del culto. Leamos el versículo 1 y el versículo 7. Dice así: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los actos, fue 288. Como ven ustedes, era un gran número de personas. Como bien lo dice, estos versículos eran idóneos y aptos para la obra. 288 personas. El mismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Recordemos que Asaf fue uno de los grandes cantores que tenía el rey David, tanto así que en la palabra, en la Biblia, aparecen muchos salmos escritos por Asaf. Y allí aparecen los nombres, los instrumentos musicales como son arpas, salterios, címbalos. Aparecen hombres idóneos para la obra del ministerio, que en este caso lo aplicaban a la música, al canto, e incluso lo llamaban para que profetizase.
Pero ¿qué significa la palabra ministerio en la iglesia? Ministerio es un oficio o trabajo asignado por el Señor para edificación de su iglesia. Servicio que rinde una persona a otra, que en sentido bíblico generalmente es en una relación personal, no un simple trabajo manual. Tiene que ver con el arte de servir. Es un llamado especial que Dios hace como ministros suyos a quienes le representan, a quienes tienen un papel en la iglesia, a quienes llevan a la oración, al estudio y a la preparación para estar en la presencia de Dios, a una vida de fidelidad. En este caso, a los músicos, los cantores, en el versículo 2, 3 y 4, nombra a otras personas. Y el versículo 8 nos dice, y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande. Lo mismo el maestro que el discípulo. Es decir, echaron suertes para repartir los turnos del servicio. Por esto había un lugar para todas las personas. En este grupo cabían todos, músicos, cantores, ministros, entrando el pequeño con el grande. Lo mismo el maestro con el discípulo en la conducción, en la asistencia y en la distribución de cada uno. A lo largo del capítulo vamos a encontrar los nombres, los espacios y los diferentes turnos. Pero lo más importante que queremos resaltar en esta mañana es el propósito de la música y del canto y de la importancia que toma la alabanza en la adoración a Dios. La alabanza es un acto de gratitud del ser humano para Dios. A Él se le alaba por sus milagros, por sus proezas, dándole gloria por sus beneficios, por todos los hechos que solo Él es digno de esta alabanza. El Salmo 150 es un ejemplo vivo de la alabanza que se le hace a nuestro Padre Celestial. Y dice así: alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Si no fuese el mensaje de Dios lo que se transmite a la iglesia, sería un simple orador, mas no un predicador. Lo importante no es la persona ni las palabras. Lo importante es el mensaje que está basado en la palabra de Dios. Igual ocurre con la música y el canto. Lo importante no es el instrumento musical, ni la habilidad del cantante y el músico. Lo importante es a dónde nos debe llevar la música dentro del culto.
Lo importante en este caso de la música y del canto es que crea un ambiente especial, crea espacio y prepara el corazón y la mente de la persona a unir la congregación en una alabanza a Dios. Martín Lutero, teólogo alemán y fraile católico agustino, fue el que consideró que era necesario hacer el cambio. El mismo que tuvo esa iluminación para entender el mensaje bíblico, porque anteriormente los encargados de la alabanza eran los ministros, los pastores, y se cantaba en latín, en una lengua que no todos entendían. Y lo hacían de espalda a los fieles. Solo había unos pocos que podían hacerlo, quienes tenían el don y tenían el talento. Pero ¿quiénes debían alabar a Dios según Martín Lutero? No solo quienes habían profundizado en su preparación en el canto, ni los que tenían el don a partir del mismo talento recibido, sino toda la iglesia es quien debía participar para glorificar a Dios. El canto congregacional en la iglesia y el de los cantantes y el de todos los ministros tienen como objetivo alabar el nombre de Dios, reconocer su grandeza, testificar de su amor, de su poder y de la esperanza que llena el corazón. No es el músico que canta, no es el instrumento, no es el pastor que predica, es Dios mismo quien debe ser el centro de la predicación. De la misma manera como Dios tiene que ser el centro de la música, de la alabanza, toda la congregación tiene que tener claro que Dios es el único objetivo, aún con nuestras imperfecciones de nuestro canto. Debemos alabar a Dios en gratitud por su amor, por sus promesas, por su gracia, testificando de sus bendiciones para nuestra vida y comprometiéndonos a una vida de santidad, como lo dicen muchos especialistas. El canto quita el desánimo. Agradecer a Dios va a traer sanidad a nuestra vida. Alegra el corazón. Trae esperanza. Debemos cantar reconociendo que lo necesitamos, que Él debe llenar nuestras vidas. Si puedes cantar, canta. Si no eres idóneo, no importa. Canta para Dios, porque Él es digno de alabanza. Él es digno de adoración y siempre estemos centralizados en Dios y en su palabra. Y de esta manera tendremos motivos para alabarle. Como ven, este es lo que nos habla el capítulo 25 de Primera de Crónicas. Ahora vamos a detenernos en el capítulo 26. En este capítulo se nos habla de porteros y oficiales. Y dice el versículo 1. También fueron distribuidos los porteros de los coreístas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Acá nos habla de la distribución de los porteros y de los 24 turnos de los que la puerta cuidaría de aquel lugar especial de Dios y de los hijos de Dios. Porteros. Parece una función insignificante, pero está registrada en la Biblia. Porque todos
todas las funciones, aún las más pequeñas, son dignas delante de Dios. Y todas requieren de, acompáñenme en la lectura, después de a los turnos y los nombres en el versículo 7. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías. El trabajo de un portero es un trabajo que requiere esfuerzo. En realidad, todo trabajo requiere esfuerzo. Nada es fácil ni regalado en la vida. Porque después de la entrada del pecado, el pecado trajo sus consecuencias. Ya leímos en la historia del Génesis que en los comienzos dice: con el sudor de tu frente ganarás el pan de todos los días. Nada que valga la pena lo recibimos sin esfuerzo. Sí, en verdad que hay personas que sin esfuerzo tienen algunas cosas, pero quien lo obtiene sin esfuerzos, así sin esfuerzos también lo pierde. Lo que Dios está queriendo enseñarnos a través de este capítulo es que no hay trabajo, por pequeño, por insignificante que parezca, que deje de ser digno a los ojos de Dios e importante y valioso a los ojos de la sociedad. Eso sí, el que parezca ser el más pequeño o el que parezca ser el más grande requiere de cuota de sacrificio, de esfuerzo, de entrega, de responsabilidad, de compromiso. Veamos el versículo 8 que nos dice: todos estos de los hijos de Obed Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed Edom. Todos así que forzados y serviciales. Nada hay en la vida sin esfuerzo y sin ser serviciales. Es decir, mi compromiso para el servicio es hacer las cosas bien. Me estén mirando o no. Me paguen o no me paguen. Me reconozcan o no me reconozcan. Lo que hay que hacerlo bien hecho, con esfuerzo y con voluntad y disposición al versículo. Retomemos ahora el versículo 12, que dice así: entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir a la casa de Jehová. O sea, David lo hizo con un orden, con un plan, con una organización que alterna el portero de los principales de los hombres de la guardia con los hermanos. Es decir, hay un lugar para todos nosotros en la vida y en el servicio a Dios y en el cuidado de la iglesia de Dios. No hay trabajo que sea insignificante a la vista del cielo. Cuando a los evangelios Jesús lo diría de otra manera: y al portero mandó que velase. Eso nos lo dice Marcos 13:34, que dice: es como el hombre
que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Hay un trabajo hasta para el portero que es digno a los ojos de Dios. Cuando vamos a los mandamientos, especialmente al tercer mandamiento, que es santificar las fiestas, que habla de no trabajar y no trabajar un día y dedicarlo a Dios, este mismo mandamiento que indica no trabajar, descansar y dedicar un día especialmente para Dios, para la familia, para el culto, para la oración a Dios, es el mismo mandamiento que nos da a entender que trabajamos 6 días con responsabilidad, con eficiencia, con esfuerzo y con una vocación de servicio. Esto posiblemente nos lleva a pensar lo mismo que el apóstol Santiago, cuando pensó y escribió y dijo que no son justas las retribuciones que hacen en relación con nuestro trabajo. Quizás también estemos pensando en las profecías de la Biblia y somos testigos de una sociedad injusta en cuanto a la recompensa y a la adecuada relación con el esfuerzo y el trabajo y los reconocimientos y las retribuciones. En verdad, infelizmente vivimos en una sociedad injusta en la retribución y en la relación de esfuerzo, trabajo y recompensa. Esto también es parte de una profecía que indica el tiempo final de la historia humana y la intervención de Dios en los asuntos humanos. Dios va a venir para hacer justicia y para hacerla definitiva. Cuando se cumpla lo que dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Cuando el Señor regrese a esta tierra y el mal, el pecado, la injusticia, el dolor, la enfermedad y la muerte terminen para siempre. Y todo sea nuevamente justo y justo para siempre. Sí, Él va a colocar cada cosa en su lugar. Pero mientras tanto, el trabajo que llega a nuestras manos, que sea un trabajo digno, por pequeño o por significante que parezca. Coloca todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, todo tu compromiso y toda tu vocación de servicio. Lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo bien, como Dios espera que hagamos todas las cosas. Tal vez este tema del trabajo y de las responsabilidades que enfrentamos te hace recordar que no estás con el trabajo que necesitas, que estás orando por un nuevo trabajo o que no tienes trabajo o quizás quisiera otro trabajo. Si usted está en dificultades con relación al trabajo, lo invito a que oremos por el trabajo que tenemos o por el trabajo que necesitamos tener. Señor, invocamos juntos tu nombre para pedirte que le des a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan el trabajo que necesitan para mantener su vida y su familia. Pero también
que nos des a todos la capacidad para actuar con responsabilidad, con fidelidad, con esfuerzo y con vocación de servicio en todo trabajo que emprendamos. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén.